Aleluya. Ahora es el momento, hoy llegó la hora en que tú y yo adoremos a Jesús. No hay mejor momento que estar en su presencia, disfrutando de su amor y bendición. Ahora es el momento. ¡Aleluya! ¡Fuerte aplauso! Hemos hablado en estos días, ¿verdad? Del discípulo, de dejar padre y madre, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de nosotros, y es negarnos a nosotros mismos. Y la traducción al lenguaje actual, estuve mirando varios, y el lenguaje actual me gustó mucho, en Mateo 16, 24 al 26, yo se lo leo. Dice, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, escuchen lo que dice la traducción actual, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Es imposible que yo pueda decirle al maestro, Señor, pero, ¿cómo le voy a poner un pero a mi Señor? Señor, haz lo que tú quieras en mi vida, pero yo la manejo. Haz lo que tú quieras en mi vida, pero yo tengo mis pensamientos. Señor, usa mi vida, déjame que te sirva cuando a mí se me dé la gana, como a mí se me dé la gana. Es imposible, es imposible. Señor, pero es imposible. No concuerdan, se contraproducen, ¿verdad? Y dice, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Y dice, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Esa es la traducción al lenguaje actual. Si solo les preocupa salvar su vida, dice, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. O sea, si viven egoístamente, solo para su provecho y su vida, ustedes van a estar perdidos, se van a perder. Pero si su vida es entregada a mí, aunque pierdan su vida física, ustedes van a ser salvos. Y aquí dice que si quieres seguir a Jesús, tenemos que olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad. O sea, esto del evangelio es un rollo. O sea, esto de ser cristiano es un rollo, porque nos anula totalmente y nos echa a un lado y nos dice el Señor, no valéis para nada. Parece así, ¿verdad? Pero nada que ver. Pero nada que ver. Pero nada que ver. El Señor, como decía, tiene planes y pensamientos de paz para darnos, dice, el fin que esperáis. No lo que yo solamente, el fin que esperáis, vuestras ilusiones. Y ahí está metido, entre paréntesis, está metido nuestras ilusiones, nuestros sueños y todos los propósitos, ¿verdad? Pero Jesús nos está pidiendo que para ser verdaderos discípulos, el primer lugar sea Él. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Que Dios es un Dios celoso. ¿Y cuántos de aquí aceptarían que su cónyuge estuviera 6 días en casa con usted y un día con otra persona? ¿Lo aguantaría alguien? Vamos, sería para darle 2 zapatazos en la cabeza, ¿verdad? Sería imposible. Tampoco el Señor hace eso. Bueno, que esté con nosotros, pero que cada día se dé 5 besitos con otra persona. Nadie de nosotros lo aguantaría, ¿verdad? Pues el Señor tampoco. Que vengamos aquí a adorarle, que esto, pero 2 días a la semana y todo el resto de la semana se lo demos al mundo sin acordarnos de Él. Tampoco el Señor. Que hay que trabajar. Pero la honra para Él. Que tenemos que cuidar a nuestros hijos, que tenemos que salir y disfrutar también, pero que en todo momento sea su propósito sobre nuestras vidas. Amén. Eso no significa que todo el día tenemos que estar en la iglesia metidos, no. Que hay gente que dice, ay, pastor, a veces tenemos tantas actividades que estoy todo el día. Y yo digo, yo vengo muchas mañanas y no veo a nadie. Vengo muchas mañanas y no veo a nadie, no veo aquí a nadie, ¿verdad? Y algunas tardes tampoco veo a nadie. Pero qué hermoso vivir para nuestro Dios. Amén. Qué hermoso es desgastar nuestra vida para nuestro Señor. Y Él nos permite estar con la familia. Y Él nos permite trabajar horas al día. Y Él nos permite hacer lo que queramos con nuestro dinero. Si lo queremos dar y si no, no. Los diezmos no son una obligación, son una bendición. Si queremos damos y si no, tampoco. Amén. Nos ha dejado un libre albedrío maravilloso, ¿verdad? Pero qué hermoso es desgastar nuestra vida
para el Señor. Dice, si se deciden a dar su vida por su causa, entonces dice el Señor que entonces es cuando van a encontrar su vida. Porque déjeme decirle, no hay nada que dé más sentido y propósito a nuestras vidas que buscar primeramente el reino de Dios. Amén. No hay nada. Y proclamar el reino de Dios debe ser nuestra prioridad. Prioridad. La prioridad en nuestras vidas. Como he dicho, tenemos que hacer nuestra vida, trabajar, todos, claro que sí, y Dios lo sabe. Y el que no trabaje, que no coma, decía Pablo, ¿verdad? Y ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿verdad? Y todo eso lo sabemos, pero que todo lo que hagamos, que en cada decisión que tomemos, el Señor sea lo primero. Amén. Y uniendo esto con el mensaje de la semana pasada, podemos entender que si queremos ser dignos del sacrificio de Jesús, debemos de poner como prioridad que todo lo que hagamos redunde para extender el reino de Jesús. Todo lo que hagamos. Yo les pregunto esta mañana, ¿qué estamos haciendo por extender el reino de Jesús? ¿Qué estamos haciendo por extender el reino de Jesús? ¿A quién le estamos predicando? ¿A quién estamos afectando con nuestras vidas? En esta semana, ¿a cuánto le dejamos la semilla de la palabra? En esta semana, ¿cuántos podemos decir, Señor, cada oportunidad que tuve, ahí estuvo tu palabra, Señor, ahí estuvo tu reino extendido? El Señor quiere que esa sea la prioridad, porque Él quiere que el sacrificio de Jesús, su sacrificio no sea para unos pocos, sino sea para todo el mundo. Pero de eso se encarga su iglesia, de dar a conocer el sacrificio de Cristo. No van a venir los ángeles a extender el reino de Jesús. Si nosotros esperamos que Jesús venga otra vez como cordero manso, Jesús no va a venir ya como cordero manso, va a venir como rey justiciero. Es el único capaz de hacer justicia porque Él es justo. Amén. Y Él espera que su iglesia propague el reino de Jesús, proclame el reino de Jesús, hagamos su voluntad antes de hacer lo que queremos nosotros en nuestro corazón. Hay una palabra, nuestros sueños van detrás. Nuestros sueños van por detrás, por delante la voluntad del Señor. Mire, yo mismo he predicado muchas veces que los sueños que usted tiene en su corazón, ¿verdad?, son los que Dios también ha puesto en nuestra vida. Porque si soñamos, es que Dios también nos dio la capacidad de soñar. Por lo tanto, ¿de dónde viene la capacidad? Viene de Dios. Él nos dio la capacidad de soñar, y soñar a lo grande, ¿verdad? Y muchas veces hemos hablado de que esos sueños nosotros tenemos que ir tras la conquista, tenemos que conquistarlos porque vamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero lo que Jesús nos está diciendo es que para alcanzar nuestros sueños, la prioridad es extender el reino del Señor. Cuando nosotros nos encargamos de sus negocios, Él se encarga de los nuestros. Amén. Él se encarga de lo nuestro. Anunciar el evangelio de la cruz, anunciar el reino de Jesús, y nuestros sueños serán cumplidos, nuestros anhelos. Esa es la autoridad que necesitamos para que nuestros sueños y nuestros anhelos sean conquistados. Que nosotros nos encarguemos de lo que el Señor nos está demandando, ¿verdad? Y no se trata de olvidarnos de nuestros sueños, no se trata de pasar de ellos, se trata de ponerlos en segundo lugar, de que nuestra prioridad sea el Señor. ¿Y saben qué? Hay mucha gente que no pone de prioridad a Dios y nunca, jamás le podrá ir bien, jamás. Ay, pero Cristiano Ronaldo tiene muchísimo dinero, está muy bendecido y no pone por prioridad al Señor. Él no está bendecido, él solo tiene mucho dinero. Pero ¿saben qué? Voy a decir algo. Yo serviría al Señor aunque tuviera que vivir en la calle, que no lo voy a hacer, el Señor no lo va a hacer porque es una promesa de Dios, no he visto justo desamparado, ni aun su simiente que mendigue pan, pero yo serviría al Señor 70, 80 o 90 años en la tierra, aunque no me diera nada, sabiendo que me espera toda una eternidad en la gloria de Jesús. Amén. Porque lo que ocurre, como decía la semana pasada, que lo que no se ve, ¿saben? Yo decía la semana pasada, hacemos horas extras y las vemos al mes. Y eso es chachi, piruli, guay, tope, maxi. Está muy bien y esto está increíble. Porque hacemos horas extras y al mes la nómina se infla, ¿verdad? Pero venimos a la casa del Señor y decoramos la casa del Señor y pintamos y hacemos...
y nuestra nómina sigue siendo igual. Y es más, a veces dice, me he gastado dinero para la gasolina, en venir, le he dado hermano una ofrenda, he tenido que mi tiempo y todas esas cosas, pero ¿saben qué? El Señor no se queda con nada de nadie. El Señor no se queda nada de nadie, ¿verdad? Todo nos lo dio, todo nos lo da. Y yo prefiero que redunde en la eternidad. Y no estoy hablando con personas que nos han comido el cerebro, sí nos lo han lavado. A todos nos han lavado el cerebro, el alma, el cuerpo, el espíritu, porque andamos bien mugrientos, ¿verdad? Y el Señor nos ha lavado todo. Pero aquí no estoy hablando con personas analfabetas, no estoy hablando de personas que tienen un nivel mental cero, ¿verdad? Estoy hablando con personas tan inteligentes que entendieron el sacrificio de Jesús y dijeron, ¿cómo despreciar esto, Dios mío? ¿Cómo voy a despreciar esto? Acepto tu sangre sobre mi vida, lavándome, Señor. Acepto tu llamado, Señor. Acepto el seguirte. A estas personas son las que yo le estoy hablando. Amén. Y usted me tiene que entender cuando yo le digo, prefiero que redunde en la eternidad. Que quizás ahora no se ve, pero que por la eternidad, todos los méritos que nosotros... Acuérdese de cuando predicamos del tribunal de Cristo. ¿Se acuerda? Estuvimos 7 semanas hablando del tribunal de Cristo. Y vemos que va a ser una realidad. Y cuando nos presentemos en ese lugar que dice ser alto, ¿verdad? Y nosotros puestos allí, en medio, y el gran tribunal del Señor, y el gran trono blanco, ¿verdad? Todo lo que usted hizo aquí, le va a pasar por la mente todo. Le va a pasar por la mente todo. Todas las veces que usted vino a la iglesia, todas las veces que usted ofrendó a alguien, todas las veces que usted ayudó a las viudas, todas las veces que usted en carga espiritual, en enfermedad, hizo algo por causa de extender el reino de Jesús, todo eso le va a pasar por la mente y dirá usted, gracias a Dios que lo hice. Y no solamente eso, porque tampoco contaría si usted y yo no lo hiciéramos con un corazón correcto. Tampoco contaría el venir a la casa del Señor y fregar, por obligación, Señor, tú fíjate, el pastor seguro que está en su piscina, aquí, no sé qué, y yo estoy aquí, ahí está. Pero gracias, Señor, porque me va a contar. En el reino, pues tampoco te va a contar. Porque tiene que ser con la actitud correcta. Servir al Señor con la actitud correcta. Por eso, como decía Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Aunque la gente se vaya, aunque la gente abandone, yo seguiré al Señor. Y si tenemos que ser 4 en la iglesia, otra vez seremos 4 en la iglesia, otra vez, que eso no va a suceder, porque hay mucha gente fiel que ama a Dios en este lugar. Y aunque la iglesia se vacíe, yo seguiré predicando el sacrificio de Cristo y que nosotros también nos cuesta un sacrificio. Y podíamos llenar la iglesia, ¿verdad? Diciendo, ay, ¿quién me hablaba de que había una iglesia ahora que estaban nada más que ayunando y orando por bendición? Es prosperidad económica. Hay una iglesia que ahora se dedica, no la voy a nombrar tampoco, pero tampoco me acuerdo, gracias a Dios. Pero hay una iglesia que estaban orando, hacían un día a la semana ayuno, solamente por prosperidad económica. ¿Y sabe cómo estaba la iglesia? Así. Pero dile que vengan a ayunar para que no sea mi voluntad, sino que cuando venga persecución, yo siga teniendo y manteniendo mi fe. Y verás cuánto vienen a ese ayuno. Ya no tanto, ¿verdad? Pero a mí me contaban que había una iglesia que habían hecho una reunión semanal de prosperidad económica, solo prosperidad económica. Y esa reunión se llenaba. Pero ¿cuántos dicen, Señor, vamos a orar para que cuando venga la persecución, Señor, que cuando venga quizás el martirio sobre nuestras vidas, nuestra fe quede intacta? Ese evangelio no mola nada. Ese evangelio no mola. El del sacrificio, ¿verdad? Y de aguantar. Si viene la embestida por parte de los enemigos, ¿verdad? Eso ya no nos gusta nada, ¿verdad? Y como decía, no se trata de olvidarte de nuestros sueños, pasarlos al segundo, porque el reino de Dios funciona al revés. A mí me encanta el reino de Dios porque funciona al revés. En lo natural, en la vida natural, si usted come, normalmente se le pasa el hambre, ¿verdad? Normalmente. Hay algunos que son limas y siguen comiendo y no tienen sensación de hartura, ¿verdad? Yo conocí a una persona que nunca tenía sensación de hartura. O sea, podía comer y comer y comer horas y horas y podía vomitar y seguir comiendo porque seguía teniendo hambre. No sé si tenía ahí ese gusano, no sé cómo se llama, ¿verdad? Pero algo le pasaba a esta persona, ¿verdad? Pero en lo natural comemos y nos saciamos. En el reino de Dios es diferente. Cuanto más comes, más quieres. Cuanto más abres la palabra, más te enamoras de ellas. Y dices, wow, esto estaba aquí.
Esto es maravilloso, esto llena mi espíritu, yo quiero más. Y como nunca estamos llenos del todo, estamos rebosando, pero no llenos, que diciendo, ay, ya no puedo más. Siempre queremos más, ¿verdad? El reino de los cielos funciona diferente, ¿verdad? Y si nos dormimos, si dormimos, pues se nos quita el sueño, ¿verdad? Y si nos desenfocamos de nuestros sueños, jamás los vamos a conseguir. Y nuestros sueños se tienen que mantener. Esto es lo que el Señor me ha dicho, esto el Señor me ha dado en mi corazón para soñar, ¿verdad? Pero primero tu voluntad. Amén. Y pregunto yo esta mañana, ¿estamos nosotros dispuestos a obedecer y ser como Dios demanda para ser sus discípulos? Porque las demandas del cielo son exigentes, ¿eh? Miren lo que dice Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo, si hacéis lo que yo os mando. Ay, eso no es ser amigos, eso es ser esclavos. El Señor nos está poniendo a la altura de amigos, ¿verdad? A la altura de amigos. Es como tú decir a los jóvenes, oye, si queréis ser mis amigos, sí, venir, que yo voy a mandar y hacer lo que yo os digo. Tú a lavar el coche, tú el patio, tú no sé qué. Gracias, amigos. Pero el Señor no es así. Porque el trabajo en el Señor no es de deshonra. Todo lo que hacemos nosotros al Señor nos da honra. Y si el Señor dice, si hacéis lo que yo os mando, os diré amigos. ¿Saben lo que nos está diciendo? Os voy a poner un honor tan alto, un honor tan increíble, un honor tan excelso de daros un llamado, de daros un servicio para ponernos a la altura de honra. El mundo nos manda, el jefe nos manda, ¿verdad? Y a veces refunfuñando lo hacemos. Pero cada servicio que nosotros hacemos a cargo y para nuestro Señor nos da honra. Y esa es la clave para ser considerados amigos, hacer lo que Él nos manda y lo que Él nos demanda, ¿verdad? Como decía, las exigencias del cielo son absolutas. Las exigencias del cielo son totales. Lo digo siempre, servir al Señor cuesta. Olvídese. Servir al Señor cuesta tiempo y dinero. Servir al Señor cuesta todo nuestro esfuerzo, ¿verdad? Pero la recompensa no tiene comparación. Merece la pena servirle y obedecer a Dios en todo. Y es verdad que suena difícil, ¿verdad? Servir al Señor suena difícil, pero Él nos ha dotado a nosotros con el Espíritu Santo en nuestras vidas y dice que todo lo podemos en Cristo. ¿Y qué es lo que da significado y sentido verdaderamente a nuestra vida? Es cuando nosotros nos entregamos por completo a Dios y hacemos su voluntad. Hay gente que no encuentra el sentido a su vida. Hay gente que no sabe qué hacer con su vida. Pero tú cuando empiezas a conocer el propósito de Dios y empiezas a trabajar por el propósito de Dios, ahora te das cuenta para lo que naciste, ahora te das cuenta para lo que Dios te trajo a este lugar, ahora te das cuenta porque Dios te formó, te puso en un vientre y te hizo nacer en esta tierra, porque hay un propósito glorioso por encima de usted y del mío, que se llama el propósito eterno de Dios. Amén. Escuchen, Dios nos ha hecho libres. O podemos hacerlo o no hacerlo. Dios nos ha hecho libres, ¿verdad? Fuimos creados para esto. Isaías 43:21 dice que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Este pueblo creado para mí, para que publique mis alabanzas. Escúchenme bien, en base a ese versículo, usted y yo no hemos sido creados ni para ser pastores, ni para ser evangelistas, ni para ser carpinteros. Hemos sido creados para honra y adoración de su nombre. Ese es el propósito por el cual nosotros fuimos creados, para adorar su nombre. Si lo que hacemos es que el Señor nos lo deja hacer, ¿verdad? Nosotros fuimos creados para adorarle. Y es una elección, es una decisión que nosotros necesitamos hacer. El que quiera ser mi discípulo tiene que elegirlo. El que quiera ser mi discípulo tiene que decidirlo. Y hay un precio que pagar. Ojalá el domingo que viene estén todos los que están hoy. Porque dirán, no, dura es esta palabra. Muchos escucharon la palabra de Jesús y dije que ya desde entonces ya no le seguían, porque eran duras sus palabras. Y a mí, lo he dicho alguna vez, ¿verdad? A mí me sorprende Jesús, que en ningún momento el Señor le dice, no se vayan, por favor. Vuelvan, voy a suavizar mis palabras, no se vayan. Sino que se volvió a sus discípulos y dijo, ¿usted también quiere seguirle? Ya pueden seguirle. Y de pronto Pedro tiene esa revelación impresionante y dice, ¿dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén.
¿A quién vamos a seguir nosotros si no hay otro Dios que no solamente nos ha dado palabra de vida eterna, sino que también nos ha regalado la vida eterna mismo? Amén. Y muchas personas dicen, quiero servir a Dios y alcanzar todos mis planes y metas que yo tengo en la vida. Y para eso seguramente no lo va a poder alcanzar. Entonces, servir al Señor, como le he dicho antes, los planes que Dios tiene para nosotros son mucho mejores. Hay personas que me han dicho, pero es que he terminado la carrera y si Dios me demanda que le sirva, si Dios me demanda que cumpla el llamado con Él, no me voy a sentir bien porque esta es mi vocación, este es mi llamado. Le voy a decir, nada llena tanto nuestra vida y nuestro espíritu como servirle a Él. Nada. Y no, tampoco Dios es tan tirano, va a decir, haz esta carrera y después nunca más vas a ejercer. De alguna forma, Dios te dejará ser feliz haciendo también lo que te gusta. Amén. Él no se queda con nada de nadie. Todo lo que hacemos a favor de Él, todo lo que hacemos para invertir a Dios, Él lo multiplica en bendición. En segundo lugar, nosotros tenemos que poner en el lugar que le corresponde a lo material que viene de este mundo. Y otro aspecto que Jesús nos enseñaba en su palabra es la necesidad de poner en segundo, en tercero y en cuarto término las riquezas materiales. Vamos a Marcos 10, 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, vino corriendo uno, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esta persona, y quiero resaltar esto, ¿verdad? Era un hombre respetuoso de Dios. Él respetaba la ley, él cumplía la ley, trataba de obedecer lo que él sabía, ¿verdad? Y se postró, dice que su rodilla en tierra delante de Jesús. Y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ganar, para heredar? Él pensaba que todo era por herencia económica, ¿verdad? Es decir, a ver cómo la puedo conquistar, a ver si la puedo pagar, o a ver cómo la puedo tener. Y después de Jesús de hablarle de los mandamientos, ¿verdad? Lo manda a vender todas sus posesiones. Escúcheme bien. Jesús no le estaba diciendo, hazte pobre y estate tirado por la calle, véndelo todo y sea un pobre desgraciado. No le estaba diciendo eso. Dios estaba probando su corazón. Amén. Y podemos trasladar esto cuando le dijo a Abraham, sacrifícame tu hijo. Y Dios hoy mismo nos puede hablar a cada uno de nosotros y en vez de decir, vende tus posesiones, nos puede decir, quítate tu tiempo para darme del mío. Entrégame a tu esposo, entrégame a tu esposa, entrégame a tu trabajo, entrégame a tu ocio por causa de mí. Jesús le tocó en el dedo, puso el dedo en la llaga. Lo que más le dolía porque tenía muchas posesiones. Y como repito, Jesús no quería que se quedara pobre. Jesús estaba probando su corazón y diciendo, ¿soy yo lo primero en tu vida? ¿Es Dios lo primero en tu vida? No, son mis posesiones. Mis posesiones están por delante de ti. Jesús no está enseñando acá que ser pobre es la única manera de seguirlo. El Señor no nos estaba enseñando eso. El Señor no estaba, todo lo contrario, lo vamos a ver más adelante. Lo que Jesús está hablando es acerca de prioridades. ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? ¿Qué hacemos con todo lo que tenemos? ¿Cuánto valor le damos a lo que almacenamos? ¿Cuánto valor le damos a nuestro dinero, a nuestro trabajo y a nuestras posesiones, ¿verdad? Jesús conocía el corazón de este joven. Jesús conoce el corazón, ¿verdad? Y sabía que las posesiones estaban por encima de seguirlo a Él. Estaban por encima del amor de Dios para poder seguir a Jesús. Mateo 10, 23 al 27. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas.
Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijo, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No sé si está esa versión ahí, sí, la misma versión. A los que confían en la riqueza, dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirando dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Jesús dice que le será muy difícil a los que confían en las riquezas, a los que suponen su corazón en lo material, ¿verdad? Poder vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Les será muy difícil. Eso incluye el cielo y la tierra, ¿verdad? Y Jesús no dice que los ricos no pueden entrar, sino está hablando de la confianza en lo material. Y se dice, porque muchos dicen que es así, otros dicen que no, que en las puertas de Jerusalén había unas aberturas en forma de óvalo que se llamaban ojos de aguja, o las puertas de aguja o ventanas de aguja, ¿verdad? Y cuando cerraban la ciudad a las 6 de la tarde, se llegaba algún comerciante, se llegaba algún comerciante con sus camellos, normalmente llevaban camellos, ¿verdad? Porque eran grandes y podían llevar grandes cargas. Estos debían de ser despojados de ellas, porque angostamente y de rodillas el camello podía entrar por esa puerta, pero si llevaba las posesiones y llevaba todo el material para vender, era imposible entrar. Entonces había que despojarlo de todo lo valioso para poder entrar el camello. Y Jesús está diciendo, si esto es verdad, tampoco está muy comprobado, pero si esto es verdad, Jesús está diciendo que es imposible entrar al cielo aferrándonos a lo que tenemos en la tierra. Sean posesiones, sean relaciones, sean carreras, sean sueños, sean deseos. Es imposible vivir, ya no entrar al reino, vivir en el reino de Dios aquí en la tierra, aferrándonos a nuestras posesiones. Y aunque lo de la puerta, no sé, algunos lo confirman y otros no, lo que Jesús está afirmando poderosamente es que solo un milagro puede cambiar el corazón de alguien que se aferra en primer lugar a las posesiones. Jesús está hablando cuál es la prioridad de nuestra vida. ¿Cuál es la prioridad de nuestra vida? ¿Por qué es difícil seguir a Jesús? ¿Alguno de aquí me puede decir, es difícil seguir a Jesús? ¿Es costoso seguir a Jesús? No es fácil. Amén. Pero el Señor no lo dice continuamente. El que quiera ser mi discípulo, niéguese, tome su cruz. Como digo muchas veces, si predicáramos de que seguir a Jesús nos va a llenar de ángeles alrededor de nosotros tirándonos pétalos, que las facturas de nuestra casa van a estar pagadas, ¿verdad? Que si estamos solteros nos va a traer la mujer más hermosa del mundo o el marido más hermoso del mundo, ¿verdad? Que nuestra suegra también va a estar hermosa con nosotros, va a ser increíble. Yo doy gracias al Señor que tengo a mi suegra ahora mismo en mi casa. Amén. Amén. Que seguir al Señor va a ser todo color de rosa. Todo el mundo sería cristiano. Todo el mundo diría ser servidor del Señor. Pero hay un precio real que pagar. Pero como decía, nada llena nuestros corazones, nada llena nuestra alma, nada llenó nuestro espíritu. Por eso estamos en este lugar, ¿verdad? Como reconocer que Jesús es nuestro Dios. Nada. No hay nada. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿verdad? Marcos 10, 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y es verdad, ellos dejaron todo, dejaron las redes al momento, era su forma de vida, era lo que ellos tenían para alimentarse y alimentar a su familia. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, escúcheme bien porque esto es para cada uno de nosotros, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Y a mí me encanta esta palabra
Porque no está diciendo solamente en el cielo lo recibiréis, dice ahora, en este tiempo. Y no solo está hablando de lo material, está hablando de bendición del cielo, ¿verdad? Y dice, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Y la palabra dejado, no hay nadie que haya dejado, en el griego significa aviemi, que significa dejar atrás. Y no significa abandonado, sino puesto en otra escala de valores en nuestro corazón. ¿Hay alguien ahí? Escala de valores en nuestro corazón. Jesús está diciendo que quien deja atrás todo en su corazón, por seguirlo a Él, por predicar el Evangelio, dice la consecuencia es que recibirá 100 veces más de lo que puso en segundo término. 100 veces más de mis padres, de mis hermanos, de mis riquezas, de mis posesiones, de mi tiempo, de mi ocio, 100 veces más. Y cuando muramos, encima, ya el culmine, lo máximo, la vida eterna. Amén. 100 veces más. ¿Ve cómo Jesús no está hablando de ser pobre? ¿Ve cómo Jesús no está hablando en ningún momento en la Biblia habla del voto de pobreza? En ningún momento la Biblia habla del voto de pobreza. Sino está hablando de prioridades. Porque si uno deja una cosa de padres, madres, trabajo, dinero y recibe 100 veces más, es imposible que sea pobre, ¿verdad? O sea, si usted deja un trabajo de 1.000 euros por causa de que Dios le llama, no lo deje hoy si Dios no le ha dicho que lo deje, ¿verdad? Pero si causa de que Dios le llama activamente al servicio, dice que recibirá 100 veces más, o sea, podrá tener un sueldo de 100.000 euros, ¿verdad? Pero está hablando de bendición. ¡Aleluya! ¡Fuerte aplauso!